Hola, ¿cómo están? Les saluda Marita Santos desde aquí, de Cajamarca, para todos ustedes que están en algún lugar del Perú o en algún lugar del mundo, para poder compartirles esta palabra que tenemos hoy día. ¿Sí? Permítanme empezar, voy a compartirles la pantalla. Bueno, este es el tiempo de la palabra. Hoy más que nunca es tiempo que la iglesia comience a tener un léxico bíblico y de fe. Este es el tiempo que nosotros debemos declarar la palabra de Dios que nos ha dado. Debemos profetizar palabra de las cosas que no son para que sean. Así es que vamos a ver qué nos dice Ezequiel 37 del 1 al 10. Dice, el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. Miren, dice, el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. O sea, él fue transportado por el Espíritu hacia un lugar que era un valle donde estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Mira, el Señor le llevó ahí entre todos los huesos. Él estaba allí en el medio. Y él veía, dice, estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Eso fue lo que observó Ezequiel, porque él estaba en medio de todos esos huesos secos. Y Dios dice que le preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Miren, si nosotros ponemos a ver esta palabra, le está preguntando Dios a Ezequiel si él cree que estos huesos pueden volver a convertirse en personas vivas. A lo cual Ezequiel le dice, oh Señor soberano, solo tú sabes la respuesta. ¿Por qué le decía solo tú sabes la respuesta? Porque Ezequiel sabía que todo lo que decía el Señor era en él el sí y era el amén. O sea, así sea. Si Él me lo dice, entonces tiene que ser. Ezequiel tenía la convicción de lo que la palabra que le daba a Dios era sí o sí. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Miren, aquí vamos a tomar énfasis en esta palabra, huesos secos. Escuchen la palabra del Señor. Huesos secos. Un hueso seco, escucha, ¿tiene oídos el hueso? Esto dice el Señor soberano a los huesos por medio de la palabra de Ezequiel, por medio de la boca de Ezequiel. Entonces dice, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán, entonces sabrán que yo soy el Señor. Eso le dijo Dios que lo dijera. Así es que dice acá, así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. De repente, dice, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. ¿Ustedes imaginan ese sonido de los huesos moviéndose? Imagínense, dice que todo el valle era todo de huesos.
Y entonces empieza un sonido, un ruido, un traqueteo, todos los huesos sonaban. Y dice, se juntaron los huesos de cada cuerpo. Imagínense que con el pasar del tiempo, allí en ese valle, abandonado esos huesos secos, porque estaban secos esos huesos, con el viento, con esa fuerza del viento, ¿qué ha hecho? Ha ido a mover a donde caigan esos huesos. Imagínense uno primero, la cantidad de huesos que tenemos nosotros. Otro, que hay huesos pequeñitos, como los huesos de la mano y los huesos del pie, los falange, la falangina, la falangeta, dice, ¿no? Imagínense todos esos huesitos, dice, que empezaban a buscar su lugar para unirse hasta formar esqueletos enteros. Ustedes imagínense ahorita a todos esos huesos moverse y empezar a juntarse y empezar a formarse primero esqueletos. Y así lo observaba Ezequiel. Y dice que Ezequiel dice, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Qué impactante debió ser eso, ¿no? Ezequiel mirando, primero que todos los huesos se juntaban, ¿no? Porque eran cada uno a su sitio, y después que esos huesos formaban esqueletos enteros, y después que se iban formando músculos, y apareció carne sobre los huesos, y después dice que se formó la piel para recubrir los cuerpos. Imagínense a Ezequiel con una cantidad de cuerpos. Pero aquí da un énfasis, dice, pero aún no tenían aliento de vida. O sea, eran unos cuerpos sin vida. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Esto me hace acordar cuando Dios formó a Adán, dice que del barro formó, no con sus manos, pero era solamente un cuerpo. Y dice que luego le dio el soplo de vida. O sea, estos cuerpos estaban formados, o sea, con toda su piel, pero no tenían vida. Entonces aquí le dice, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Vamos a ver qué pasó acá. Ya, aquí. Le dice, así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle, ¿no? Entonces estamos viendo que aquí estos huesos primero se formaron esqueletos, luego carne sobre los huesos y luego su piel. Entonces les faltaba aliento de vida. Y aquí Dios le dice, anuncia este mensaje. Y esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. ¿Se acuerdan del soplo de vida de Dios a Adán? Acá también entró ese soplo de vida a todos esos cuerpos. Dice, todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Imagínense todo lo que Ezequiel vio, todo lo que él pudo apreciar, ¿sí? Entonces, nosotros en este tiempo estamos llamados a tener esa palabra de fe, pues hay mucho hueso seco que necesita de ese soplo de vida. Necesitan formarse primero para luego tener esa vida que Dios necesita. La palabra
tiene poder y su efecto al declararla, ¿no?, contribuye a que estas personas tengan una nueva oportunidad de vida. Recuerden que estamos viviendo tiempos de pandemia, donde las noticias que escuchamos son noticias malas, noticias de muerte, noticias de enfermedad. Este es el tiempo que el Señor nos está llamando a hacer ese ejército que proclame la palabra de fe para dar vida a muchas personas, palabra de sanidad, palabra de libertad, palabra de redención, es lo que nos da Dios cada día, ¿sí? Entonces, vamos a ver, nosotros decimos, hoy más que nunca es tiempo que la iglesia comience a declarar la palabra y su poder y al efecto al declararla. Necesitamos declarar la palabra. Entonces, en el versículo 3 al 6 dice, luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y dile, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y hará que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. ¿Qué observamos en todo esto? ¿No? Imagínense, ¿sabes qué? Ezequiel, cuando Dios le dijo en medio de todos esos huesos secos, le dijo, declara a esos huesos, háblale a esos huesos. Entonces Ezequiel diría, pero ¿cómo me van a escuchar estos huesos? Los huesos no tienen oídos. Esto es locura lo que me está ordenando. Esto es demencia pura, podría haber dicho Ezequiel, ¿no? Pero Ezequiel sabe de quién viene la palabra. Y él sabía que Dios era el que le ordenaba. Y si Dios le ordenaba, él creía en su corazón de que sí se iba a dar lo que él le daba. Por eso dice que nosotros tenemos que creer primero. Si yo declaro algo, lo tengo que creer. De mi corazón tiene que salir creyendo que sí se hará, que sí se dará. Aquí Ezequiel llamaba las cosas que no son como si fueran. Entonces, él aquí les declaraba y les decía, oigan huesos. Y sabes qué, él sí se daba, en lo espiritual decía, sí tienen oídos. Ezequiel obedeció sencillamente y se puso a declarar lo que Dios le dijo que hablara. Muchas veces nosotros, cuando queremos predicar a alguien, hablarle a alguien de la palabra, como que nos retenemos de decirles, arrepiéntete, busca al Salvador, Él va a llenar tu vida de paz, Él te sana, Él te libera. Como que muchas veces adornamos la palabra como para que no suene así como que uno es muy, ¿cómo podría decir? Que uno está ya muy loquito de todo esto, ¿no? Como nos dicen. Pero ¿sabes qué? Aquí Ezequiel no. Ezequiel le creyó a Dios. Él empezó a declarar tal como él le dijo. Entonces, aquí nosotros podemos ver en Ezequiel 37, 7, 8, le dice, así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, o sea, él escuchó el mensaje de Dios y lo empezó a repetir. Y dice que de repente, mientras él hablaba, oyó un ruido, un traqueteo en todo el valle.
¿no? Y entonces él miraba, dice se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Qué interesante, ¿no? Entonces, Ezequiel, como profeta, y conocedor de la palabra de Dios, y más que nada, conocedor de Dios, él no confundió conmoción por creación. ¿Qué es conmoción? Conmoción es cuando uno se alarma. Imagínense él en medio de todos sus huesos y que se están moviendo, empieza el sonido, dice, por todo el valle, él se hubiera alarmado, pero no, él no confundió ese alarma, esa conmoción, sino que él estaba viendo la creación. Él estaba ahí fascinando, viendo lo que Dios estaba haciendo con esos huesos. Tampoco confundió acción por unción. Mientras él veía que se juntaba un hueso con otro hueso, mientras veía que se formaban los músculos, ¿no? Y después la piel, él veía que era una unción de Dios que estaba dando sobre esos huesos. Pero tampoco él se confundió por toda esta agitación. Imagínense, ¡oh, qué bonito! ¡Oh, cómo va! Esto, el otro. No, él sabía que era un avivamiento de lo nuevo que estaba haciendo Dios, del poder de Dios lo que estaba actuando. No se estaba emocionando, él estaba firme y creyendo lo que Dios estaba haciendo. Dios con un soplo de sus omnipotentes labios podía resucitar ese montón de huesos, pero era necesario que lo profetizara, que diera la palabra a Ezequiel. Recuerden que de nuestra boca saldrá bendición y saldrá maldición, o saldrá vida o saldrá muerte, dice la palabra. Entonces, se necesitaba de la palabra de Ezequiel, por eso Dios le decía, di esto. Y Ezequiel repetía lo que Dios le decía. ¿Sí? Entonces, cuando los huesos empezaron a juntar, ¿no? Tal acontecimiento, pues hubiera a nosotros, ¿no? Nos hubiera puesto así, ¡ah! ¿Qué pasa, no? Pero Ezequiel veía la obra de Dios, veía el milagro, pero vio que estos cuerpos solamente eran cuerpos que no tenían aliento de vida. La carne debe cubrir los esqueletos, luego la piel cubría la carne y el resultado que tenemos era un valle de cadáveres. O sea, estaban con su piel, pero solamente eran cadáveres, no tenían vida. Y entonces, ¿sirve de algo para Dios todos estos cadáveres? Todavía no, porque decía a Ezequiel, tienen ojos, pero no ven. Entonces necesitaban del toque divino de Dios. Entonces vamos a ver acá estamos viendo, ¿no? Cómo se fueron formando estos huesos en esqueletos, después tomaron carne, después esa carne empezó a tener piel, pero solamente eran cuerpos. Entonces aquí la segunda declaración profética es aliento de los cuatro vientos. ¿Qué nos dice en Ezequiel? Acá está el poder del Espíritu Santo, ¿no? En Ezequiel 37 del 9 al 10 dice, luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y soplen estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie
era un gran ejército. Estos cuerpos ya no eran solamente cuerpos, ahora empezaron a tomar vida, ese aliento de Dios, el Espíritu de Santo, dándoles esa unción de vida. Así pasa cuando nosotros antes estábamos sin conocer de Dios, sin conocer del mensaje de salvación, éramos como esos muertos. Andábamos, hacíamos las cosas solamente haciendo por hacer, pero cuando nosotros recibimos, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, es el Espíritu Santo quien nos da ese toque de vida y es a través de la obra que Jesús hizo allí en la cruz, es que nos acercó al Padre y es cuando nosotros podemos decir, Abba Padre, Papito, nos acercó al Padre. El único camino que nos lleva al Padre es a través de Jesús. Es por eso que nosotros decimos en el nombre de tu Hijo Jesús y nosotros nos acercamos al Padre, porque dice que cuando el Padre nos ve a través de su Hijo Jesús. Y es que por eso es que nosotros también tomamos vida. Entonces, aquí vemos que era necesario que Ezequiel profetice otra vez. Otra vez. ¿Para qué? Para dar vida, vida. Entonces ya no eran esos cuerpos, ahora él tenía un ejército. Este es el tiempo que nosotros estamos levantándonos como ese ejército de Dios. Nosotros estamos llamados a declarar la palabra de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser ese ejército profético. ¿Sabes qué? Nosotros, por ejemplo, si cerramos nuestros ojos naturales para que los espirituales funcionen. ¿Sabes qué? Si cerramos nuestros ojos naturales y entonces lo espiritual viene, ¿sabes por qué? ¿Cuál es lo que quiere Dios usarnos? ¿Sí? Ahora el Señor nos dice, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Crees que yo lo puedo hacer? Y nosotros podemos decir, solo tú lo sabes, Señor. ¿Sabes qué? En este tiempo, muchas personas, nos estamos enterando, mejor dicho, de muchas personas que están enfermos, que están mal, que están graves. Y sabes que el Espíritu del Señor se está moviendo hacia nosotros, sus hijos, para que cada vez que nos digan un nombre, nosotros no digamos, pobrecito, qué pena, qué tristeza, que también se contagió. No, este es el tiempo. Si nosotros recibimos un nombre, es el tiempo de batallar, es el tiempo de declarar, es el tiempo de nosotros de decir, así como Ezequiel dijo a esos huesos secos, hoy tomas vida en el nombre de Jesús. Sabes que este es el tiempo que nosotros tenemos que retener su palabra. Retener viene de la palabra cateo, que significa mantener la ruta, la dirección. ¿De qué? Del milagro, de la sanidad, de la restauración, de la liberación, etcétera. Nosotros no tenemos que retener la palabra, al contrario, nosotros tenemos que soltar la palabra, así como Dios le decía, esto vas a decir, y Ezequiel repetía y daba la palabra. A través de este libro de vida que es la Biblia, ahí vamos a encontrar muchas promesas, vamos a encontrar, así como dice Isaías 53, 4, 5, dice, ciertamente Él se llevó toda enfermedad y por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Esa palabra tenemos que declararla. Sabemos de alguien y nosotros podemos reclamar, Señor, dice tu palabra, ciertamente Él se llevó todas enfermedades. Y esta enfermedad que tiene tal persona está llevado, bendito Dios, fue crucificado ahí en la cruz de Calvario. Y por tus llagas, Señor, esta persona es sana. ¿Sí? Entonces ya hay muchas más palabras, muchas más palabras. Es el tiempo de nosotros que debemos retener, es el tiempo que nosotros debemos activar la palabra de Dios, es el tiempo de obediencia, es el tiempo de levantarnos, es el
tiempo de este ejército que Dios nos ha preparado para este tiempo. Este tiempo de pandemia no es para solamente quedarnos encerrados en casa, no es para solamente guardarnos, no es para estar viendo todo el día televisión, no es para hacer esas cosas. Este es el tiempo que Dios nos está llamando a declarar su palabra, a hablar sanidad, a hablar de libertad. Nosotros somos el ejército de Dios. Hay muchas palabras de Dios en la Biblia, pero aquí vamos a leer algunas, como Hebreos 3:1, que dice: así que hermanos, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Nosotros reconocemos que Jesús es el mensajero de Dios y el sumo sacerdote. Jesús está sentado a la diestra del Padre como sumo sacerdote, intercediendo por cada uno de nosotros, por cada necesidad. Nosotros estamos en la boca de Jesús, hablándole a su Padre. Su Padre nos ve a través de su Hijo Jesús, y todo lo que le pedimos en el nombre de su Hijo nos da el Señor. Así es que nosotros en este tiempo ahora tenemos que pedir y Dios nos escuchará. ¿Qué nos dice Hebreos 4:14? Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Entonces, Jesús está allí oyéndonos, hablándole a su Padre, y su Padre a través de su Hijo Jesús nos concede el milagro. Tenemos que creer. ¿Qué nos dice Marcos 11:23? Nos dice: les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Dice, pero deben creer que de verdad ocurrirá. Esto hemos estado hablando la semana pasada, que nosotros debemos creer, creer y creer y creer que Dios lo hará. No debe haber duda. Si estoy orando por sanidad, estoy orando. Yo tengo que creer que Dios lo va a sanar. Que nos dice en Efesios 4:29, dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan. Cuando nosotros declaremos palabra, tienen que ser declaración de vida, declaración de bendición. Nosotros tenemos que ser esas palabras, como dice, resulten estímulo para quienes lo oigan. Cuando nosotros a alguien le decimos: Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te sana, Dios te libera, eso alimenta su estímulo a la persona, se siente bien. Entonces, nosotros debemos dar palabras de paz, de vida y de bendición, ¿sí? ¿Qué nos dice Eclesiastés 10:12? Dice: las palabras sabias traen aprobación, pero los necios, sus propias palabras los destruyen. Muchas veces nosotros mismos nos autocondenamos con nuestras palabras. Muchas veces nosotros decimos: no puedo, no debo, o si no, no, eso no es para mí, no, yo estoy enferma, yo no me voy a sanar, yo estoy así. Entonces, ¿sabes qué? Nuestras palabras tienen que ser sabias, tienen que ser esas palabras de vida. En el Salmo 116:10 dice: creí, por tanto hablé. Entonces, ¿qué es lo que debe ser primero? Tienes que creer, creer y creer, y hablas. Pero si tú crees cosas malas, también vas a hablar cosas malas. Por eso nosotros siempre debemos canalizar lo que hablamos. Tiene que ser palabras de vida. Según de Corintios 4:13 nos dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos.
Nosotros tenemos el mismo espíritu de fe. Dice la palabra que el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, ese es el espíritu que tenemos nosotros. Entonces, si nosotros tenemos ese mismo espíritu, tenemos que accionar ese poder que Dios nos ha dado, y ese poder tiene que salir por nuestra boca, declarando las cosas que no son para que sean. Romanos 18 nos dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. De cerca de ti está la palabra. Y para que esté cerca de ti está la palabra, tienes que leer la Biblia, tienes que estar allí buscando esa palabra. Cuando tú alimentas tu corazón de la palabra de Dios, esa palabra va a salir de tu boca, porque ya estaba cimentada en tu corazón. Esa es palabra de fe. Entonces las cosas que hables se harán. ¿Qué nos dice Mateo 12? 34c, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que estás llenando en tu corazón? Palabras de mal, estás llenando de temor, estás llenando de pensamientos de muerte. Pero sabes que si tú llenas en tu corazón palabras de fe, pensamientos de vida y no de mal, la abundancia, entonces sabes que por la abundancia del corazón, dice, habla la boca. Entonces, confesar es decir lo que Dios ha dicho en su palabra sobre algo en particular, es estar de acuerdo con Él, ¿no? Es decir, lo mismo que dices las escrituras. Entonces tienes que retener tu confesión, es decir, una y otra vez lo que Dios ha dicho, hasta que el deseo de tu corazón y prometido en la palabra de Dios se manifieste por completo. Tú tienes que creer que eres sano. Y tú tienes que declarar que eres sano. A través de su palabra hay muchas palabras de sanidad y tú tienes que leerlas y leerlas. Una vez que tú lo lees y lo lees, estás alimentando tu corazón de palabras de sanidad. Y sabes que cuando tú empieces a orar por alguien, entonces tú con fe, creyendo, tú declaras sanidad con poder. Y cuando sale ese poder, va a ser como esos huesos secos que se empezaron a juntar. O sea, algo que lo sobrenatural empiezas a ver, porque sabes que tenemos un Dios que para Él no hay nada imposible. Entonces declaremos palabra de sanidad es en este tiempo. Entonces dice Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Llénate y llénate y llénate y llénate y llénate y llénate de la palabra de Dios. Hermanos, que me escuchas, me ves, este es un tiempo malo. Digo malo porque estamos escuchando muchas noticias acerca del efecto de toda esta pandemia. Hay mucha muerte. Sabemos cada día están muriendo muchas personas aquí en el Perú y en el mundo también, pero muchas de ellas están muriendo sin Cristo. Y si están muriendo sin Cristo, ellos están yendo directamente al Seol. En cambio, las personas que tuvieron la oportunidad de conocer de la obra redentora de Jesús, ellos ya están en la presencia de Dios. Entonces, por eso nosotros estamos en este tiempo llamados a anunciar el Evangelio del Señor, a proclamar las buenas nuevas, a decir que Dios nos ama, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el tiempo que nosotros no debemos callar. Este es el tiempo que nosotros debemos hablar. Saben, hermanos, hermanas, este es el tiempo que tú tienes que activar el poder de Dios que ha puesto en tu boca, la palabra de Dios. Vida, vida, vida.
Es hora de abrir nuestra boca, de declarar la palabra, así como el centurión dijo, tan solo una palabra sanará a mi siervo. Entonces, nosotros desde aquí, desde nuestro lugar donde estemos, podemos nosotros orar por sanidad, orar por esa persona que en estos momentos está necesitando de una palabra de vida, de vida. Hay muchas personas también que están muy endeudadas porque no tienen trabajo, sea cual sea su necesidad. Activa la palabra que Dios te está dando, activa la palabra para que salga poder por tu boca y las cosas se den. Este es el tiempo que Dios está llamando para que tú sueltes de tu boca la palabra de vida. ¿Sí? Entonces, yo te animo en este tiempo a que tú busques y leas un poquito más acerca de Ezequiel 37 y veas que cómo es que él, obedeciendo a Dios, él habló todo lo que le dijo Dios y él repitió. Él no vio las circunstancias, él no vio que esos huesos estaban ya secos, secos, secos. Ustedes han visto un hueso seco, todo poroso, ¿no? Entonces, él no miró esas circunstancias. Él lo que miró fue la obra de Dios porque él le creía. Y nosotros también así debemos creerle a Dios, que cuando nosotros le pedimos algo, sabes que tenemos que primero creer y Dios lo hará. Te animo, te animo a leer más las escrituras, a buscar cada día más de Dios y sabes que el Señor va a poner palabras en tu boca para que el momento que necesites tú las declares. Dios te guarde, Dios te bendiga muchísimo. Quiero decirte que tú estás en el hueco de la mano de Dios. Tú estás allí, si estás escuchando esta palabra, es porque el Señor quiere darte un tiempo especial. Hoy nosotros nos unimos en común acuerdo y queremos orar por esa persona que en este momento Dios te está poniendo así en tu mente el nombre de esa persona y nosotros queremos decir, Señor, ¿dónde está esa persona que está en estos momentos con dolor, que está pasando, bendito Dios, en momentos que le falte el oxígeno y que no tiene, Señor, medios para comprarse oxígeno? Señor, nosotros, Señor, decimos y declaramos, bendito Dios, en tu nombre, que tú, Señor, empiezas a formar nuevas células en su pulmón, estás regenerando y en muchas personas estás poniendo un pulmón nuevo, sano, Señor. Y Señor, ese pulmón empieza a respirar así, bendito Dios, Señor, sin necesidad de un oxígeno, Señor, artificial, sino con el oxígeno, con ese soplo de vida que tú le estás dando. Yo creo, bendito Dios, yo creo, bendito Dios, que tú estás restaurando en este momento. Igual también para las personas que están en los hospitales, que están con oxígeno o que están en una máquina, bendito Dios, respiradora. Señor, tú hoy, bendito Dios, así, sobrenaturalmente, Señor, estás tocándolo a cada uno, bendito Dios. Tú sabes ese nombre, bendito Dios. Hoy te pedimos por esa persona, Señor. Hoy te pido, bendito Dios, te pido, bendito Dios, tócalo, Señor, tócalo. Úngelo, bendito Dios, llénalo de ti, Señor. Y Señor, tú sé creativo, formando un pulmón nuevo, bendito Dios, renovado, Señor. Y declaramos vida, Señor, ese aliento de vida y que te conozcan en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú vas a hacer en este tiempo. Úsanos, bendito Dios. Nosotros somos tu ejército, bendito Dios. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias te doy a ti por haber escuchado, por haber visto este video y te animo nuevamente a que puedas estar con nosotros los días jueves a las 7 de la noche y si tienes algún pedido de oración, pues allí ponlos en los comentarios y estaremos orando por ti. También no olvides dejarnos tu mail, tu teléfono para poder invitarte y pasarte el link del día para el día jueves. ¿Sí? Gracias y nos vemos. Muchas bendiciones para ti. Gracias.